Bueno, buenas tardes. La clase pasada nos había quedado de la unidad 7, el último punto que se refería a intervención judicial. Nosotros, cuando analizamos la función de administración y la organización, hicimos hincapié en que el objeto de la sociedad servía de límite a la actuación no solo de la sociedad, sino también a la de sus representantes y administradores. Eso lo decía el artículo 58, que era el que hablaba de que los representantes y administradores de la sociedad obligan a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Eso lo habíamos visto. Ahora bien, el artículo 59 establece como un metropatrón de conducta que el administrador debe obrar con lealtad o con la lealtad de un buen hombre de negocios, y eso dijimos que significaba aplicar a los negocios ajenos, en este caso representando a la sociedad, la misma diligencia que aplicaría para los negocios propios. Y el artículo 59, en caso de que los administradores o representantes violaran las disposiciones de la ley, del estatuto o bien las decisiones asamblearias, responderían ilimitada y solidariamente por su acción. Muy bien. Muchas veces los socios no tienen posibilidad, agotando las vías estatutarias, de influir sobre decisiones de los administradores, sobre todo cuando esos administradores fueron designados por la mayoría de capital. Entonces, supongamos que los miembros del directorio de una sociedad anónima infringen la ley o cumplen o realizan actos, supongamos, en interés propio, con lo cual afectan intereses de terceros o intereses de los propios socios o de la propia sociedad, y al socio minoritario no le queda más que recurrir a la justicia. Lo que puede pedir en la justicia es una medida cautelar que es de intervención de la administración de la sociedad, o sea, lo que se llama intervención judicial, que está prevista en el último punto de la unidad 7 y que en la ley tiene 4 artículos que se refieren a ella, del 113, 5 artículos, del 113 al 117. ¿Qué es una medida cautelar? Es una decisión que se le pide a la justicia para evitar que una decisión que puedan dictarse en el transcurso de un juicio no se transforme en meramente declaratoria o para colgar de un cuadrito y que no tenga ninguna eficacia. ¿Por qué? Supongamos que yo pido en un juicio como socio la remoción de los administradores y los acuso, por ejemplo, de haber
favorecido con, por ejemplo, algunos negocios, a otras empresas en las cuales ellos tienen participación en desmedro de la sociedad que yo integro. Es decir, le dan negocios o hacen negocios en perjuicio de la sociedad, favoreciendo otras sociedades en las que los directores de esta tienen acciones o tienen intereses. Yo puedo pedir la remoción de los administradores y ese es el juicio que tengo que hacer o que interponer como socio, acreditando todo lo que digo, es decir, probando. La prueba es en el transcurso del juicio. Tendré que pedir una pericia contable, tendré que pedir oficios a la Inspección de Justicia, a ver si se cumplió con la obligación que tienen las sociedades anónimas de mandar los estados contables. Es decir, lleva tiempo y los juicios llevan a veces años. Para evitar que cuando salga la sentencia yo ya no tenga nada de qué aferrarme o que estos muchachos hayan seguido con sus acciones en desmedro de los intereses de los accionistas o bien de la propia sociedad, yo en el juicio, al inicio, pido la intervención judicial, una medida cautelar, o sea, una medida asegurativa de ese resultado del juicio, una medida precautoria, que el juez me la va a dar normalmente yo constituyendo una contracautela, es decir, una caución, que eso puedo hacerlo contratando un seguro de caución o poniendo una cantidad de dinero o de bienes o de lo que sea a las resultas de que o para el supuesto de que mi denuncia contra los administradores, mi acción de remoción de administradores, sea ficticia o no tenga éxito. Si yo pido una medida cautelar, que puede ser, en este caso es la intervención judicial, pero piensen en otro juicio, pido un embargo, porque alguien no cumplió un contrato y debe su parte del contrato, supongamos entregar la mercadería y no lo hizo, bueno, muy bien, yo pido el embargo, pero el juez me va a decir, bueno, antes de establecer los daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, yo voy a dar un embargo preventivo. Eso es una medida cautelar y la intervención judicial también es una medida cautelar. En ambos casos me la van a dar, por lo general, con una contracautela. Es decir, un aseguramiento con bienes para el supuesto de que mi acción fuera infundada. Yo digo, hay que remover a los administradores porque han derivado clientela a otras empresas en las que ellos tienen intereses, porque han perdido a propósito en una licitación, se han presentado y han perdido a propósito presentando una oferta para que no fuera aprobada o que no fuera aceptada, para así favorecer a otro competidor. Es decir, yo tengo que acreditar todo eso. El juez me va a decir, usted constituye una contracautela de tanta plata, lo que reitero lo puedo hacer tomando un seguro de caución en una compañía aseguradora, y va a decidir qué tipo de medida de intervención me va a dar. La más leve es un veedor. El juez dice, mire, yo no le puedo creer porque en realidad yo hago una demanda, acompaño prueba, pero todavía la otra parte, es decir, la sociedad representada por los administradores, en este caso,
o los administradores per se, todavía no se han defendido, no han contestado. Entonces, eso se llama dar una medida cautelar inaudita aparte, es decir, sin oír a la otra. Entonces, para eso, fija una contracautela y determina, de acuerdo a lo que el juez estime de gravedad del caso, dice, bueno, vamos a nombrar un veedor que le da las instrucciones que lo que tiene que cumplir, mientras sigue el juicio o mientras se sustancia el juicio de remoción de administradores, hay alguien que va a estar controlando como veedor a los administradores de la sociedad. O bien puede designar un coadministrador el juez como medida cautelar de intervención, es decir, alguien que va a administrar conjuntamente con aquellos a los cuales yo, o cuya remoción yo estoy pidiendo como socio. O la más grave, directamente se desplaza a la administración y se coloca un administrador designado por el juez. Esto, o sea, esta que es la más grave, si separar, tiene que haber una situación, ya piensen ustedes que o bien hay una derivación penal ya, que es decir, yo cuando me presento ante la justicia a pedir la remoción de administradores, metí una denuncia por balance falso en la justicia penal, por ejemplo. Entonces allí podrá ser que el juez decida la designación de un administrador. De lo contrario, lo normal es un veedor. Si no hay una acción penal ya iniciada, es muy difícil que el juez me dé la administración y desplace. ¿Por qué? Porque de algún modo eso supone una intromisión, porque los administradores fueron designados por una asamblea, por el órgano de gobierno de la sociedad, y eso hay que respetarlo. Entonces, esa es la real situación en la que se encuentra el juez. El juez recibe lo que le dice la parte, el socio que se siente agraviado, afectado, comprometido en sus intereses, pero no sabe si es verdad. Y por esa razón es que opta de esta manera. Acuérdense siempre que la intervención judicial como medida cautelar es muy difícil que se dé sin contracautela. Y también es muy difícil que se dé en la mayor expresión, que sería el desplazamiento de los administradores, sino que normalmente se empieza por designar un veedor y con el avance del juicio, a medida que se van produciendo pruebas, se puede ir agravando, designando un coadministrador o bien desplazando a la administración provisoriamente hasta que recaiga sentencia. Esto es el punto que yo quería explicar, que quedó pendiente de la última clase. Anoten, por si tienen dudas para el momento en que terminemos la clase, todas las preguntas que quieran hacerme. Las vamos a dejar, las vamos a postergar hasta ese momento. Y ahora sí vamos a ver el tema de las sociedades constituidas en el extranjero, que están previstas en la unidad 8, puntos 5 a 9. Ustedes habrán visto que tanto la clase pasada, cuando explicamos la unidad 7, los puntos 6 a 10, digamos, aunque terminamos el día recién hoy, como esta clase, donde vamos a dar los puntos 5 a 9, estamos dejando sin explicar los primeros puntos de cada una de las dos unidades temáticas. Esto es adrede,
¿Por qué? Porque estimamos que hasta que no se vea sociedad anónima, no estamos en condiciones de explicar los procesos de reorganización societaria, de transformación, fusión, escisión de sociedades, resolución parcial y exclusión. No lo estamos porque para poder ver todos estos procesos hay que haber conocido el régimen de todas las sociedades, pero especialmente el de las sociedades anónimas. Y lo mismo pasa con los primeros puntos de la unidad 8, que habla de vinculaciones y participaciones societarias, sociedades vinculadas y controladas, grupos económicos de sociedades. Todo esto exige que previamente sepamos las sociedades anónimas o las sociedades por acciones. Entonces, por eso es que hacemos esta postergación y solo explicamos algunos de los puntos que integran lo que podríamos llamar parte general de las sociedades. Ahora sí, entonces vamos a ver el tema que habla de nacionalidad de las sociedades. En realidad, el punto 5 dice nacionalidad de las sociedades. Lo primero que hay que aclarar es que las sociedades no tienen nacionalidad. La nacionalidad es la relación que vincula a una persona física, una persona humana, con el país en el cual nació, del cual es natural, o bien es ciudadano, naturalizado, pero no se aplica a las personas jurídicas. Las personas jurídicas dependen del aporte de capital, y el capital sabemos que no tiene origen ni nacionalidad, puede surgir de diferentes lugares. Entonces, no es aceptable que se hable de nacionalidad de las sociedades. Lo que se habla es de constitución de sociedades en el extranjero o actuación de sociedades constituidas en el extranjero. Lo que hace la sociedad es constituirse en un país extranjero, pero no tiene nacionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque ahí les habla de la teoría Bernardo de Irigoyen, la doctrina Bernardo de Irigoyen. ¿Qué pasó? Allá por el año, creo que era 1876, una cosa así, 1876, eso lo tienen en los libros, con el material. Las autoridades nacionales tomaron una medida con relación al Banco de Londres y Río de la Plata, creo, sucursal Rosario. En ese momento hubo una protesta muy importante por parte de quienes en ese tiempo era la principal potencia mundial, que era el Reino Unido de Gran Bretaña. Todavía no era Estados Unidos la gran potencia mundial. La gran potencia mundial en ese momento era Gran Bretaña, y acá tenía muchísima influencia. Y pretendieron incluso amenazar con acciones de intervención, un tipo de cosas así. Piensen, nosotros teníamos 20 años de la Constitución del 53, habíamos tenido una primera reforma en 1860, cuando finalmente Buenos Aires se volvió volvió a integrarse a la Confederación. Es decir, que no eran las cosas tan fáciles, era bastante complicada la situación. Y bueno, tampoco estábamos en condiciones de sufrir amenazas de un país extranjero. Entonces, sobre texto de la nacionalidad de sus súbditos, que el Reino Unido decía que
el Banco de Londres era un súbdito inglés y quería defenderlo, intentaba amedrentar con intervención o lo que fuera, o con amenazas, al gobierno argentino. Nuestro canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores, era Bernardo de Irigoyen. Ahí tienen por qué la continuación de Carlos Pellegrini se llama Bernardo de Irigoyen. Bernardo de Irigoyen era entonces nuestro ministro de Relaciones Exteriores en ese momento. Y él dijo exactamente lo que yo acabo de explicarles. La nacionalidad es la vinculación que existe entre las personas físicas en ese momento, o personas humanas, y el país en el cual nacen o del cual obtienen la carta de ciudadanía. Esa es la naturalización que en el caso de los países de emigración, España, Italia, muchos países donde la población emigró básicamente hacia América, ellos tienen un sistema llamado del jus sanguinis, o derecho de sangre, en el cual reconocen que, como si fuera una gran mano que cruza el Atlántico, el gobierno del Reino de España o de Italia protege a sus connacionales respecto de cualquier discriminación. Bueno, eso en realidad después se traduce en consulados, se traduce, y algunas veces ustedes tendrán algún pariente o conocerán que algunos, por ejemplo, reciben una jubilación de España o de Italia, no obstante que hace 2000 años que viven acá en la Argentina. Es decir, esto es una aplicación del llamado jus sanguinis, o derecho de sangre. En nuestro país, nosotros somos país de inmigración, porque nuestros antepasados, nosotros los argentinos, como decía Pinti en Salsa Criolla, los argentinos descendemos de los barcos. Entonces, somos un país de inmigración. Los países de inmigración, o sea, que han recibido corrientes migratorias, tienen el jus soli, derecho de suelo, es decir, que se rigen nacionales o extranjeros que vivan en la República Argentina por el derecho territorial. Lo que pretendía en ese momento el Reino Unido de la Gran Bretaña era que sus ciudadanos, una persona jurídica, estaba protegida por el derecho inglés. Acá la doctrina Bernardo de Irigoyen, que después es una doctrina que tomó, digamos, raigambre internacional, porque es en los libros de derecho internacional, se menciona la doctrina Bernardo de Irigoyen, es decir, que puso algún límite a las intenciones en este caso, intenciones de países con antecedentes colonialistas. Entonces, eso es lo que dijo: la ciudadanía o la nacionalidad solo se acepta respecto de personas físicas o humanas. Eso es entonces explicado el tema de la nacionalidad. Ahora bien, dijimos que lo que sí puede existir es la actuación en el país de una sociedad que se haya constituido en el extranjero. Nosotros, nuestro país, es respetuoso del derecho internacional privado. El derecho internacional público es el que regula las relaciones entre los estados, el que regula las relaciones entre las organizaciones internacionales, la UNESCO, la OIT, las Naciones Unidas y los países entre sí. Eso es derecho internacional público. El derecho internacional privado
es aquel donde se regulan las relaciones entre particulares, es decir, entre privados, sean personas físicas o jurídicas, donde aparece un elemento extranjero. En este caso, ¿cuál es el elemento extranjero? Si una sociedad constituida en los Estados Unidos o en Francia puede venir a trabajar a la Argentina. Eso sería el elemento extranjero. ¿Por qué? En nuestro país, ius soli, derecho de suelo, aplicación territorial de la ley, tendría que decir, bueno, no, mire, si usted quiere venir a trabajar acá, constitúyase y cumpla todos los requisitos de la ley nacional. Pero no es así, porque el derecho internacional privado contiene normas que, en respeto y bajo condiciones de reciprocidad de las legislaciones extranjeras, hace concesiones. Entonces, una primera concesión, y ahora vamos a mirar un poquito la ley, que es la que siempre ustedes tienen que tener a mano. El artículo 118 dice: la sociedad constituida en el extranjero se rige, en cuanto a su existencia y forma, por las leyes del lugar de constitución. Primer párrafo. O sea, nosotros para constituir una sociedad sabemos que hay que seguir un determinado trámite. En algunas provincias es un trámite judicial, en otras provincias es un trámite netamente administrativo, y en algunas, como fue acá en la Argentina, hasta el año día 20, a ver, esperen un poquitito que pienso, hasta el año 83, más o menos, teníamos un doble sistema, judicial y administrativo. Había estaba la inspección general de personas jurídicas, se llamaba, era el trámite administrativo, y había un juzgado nacional en lo comercial de registro que hacía la inscripción. Entonces, teníamos un trámite mixto. A nosotros, en los casos de sociedades constituidas en el extranjero, no miramos en qué forma fue constituida, bajo qué procedimiento, ni entramos a criticar si eso fue judicial o administrativo, ni la forma. Acá, por ejemplo, para sociedades anónimas, nosotros exigimos que sea constituida por escritura pública. Si una sociedad se constituyó bajo la forma de un instrumento privado, con fórmulas predispuestas, un formulario en Suecia, que es cualquier país, nosotros lo aceptamos. ¿Por qué? Porque hacemos una concesión en orden a normas de derecho internacional privado. Entonces, la constitución y forma de las sociedades, las sociedades constituidas del extranjero, se rigen en cuanto a su existencia y su forma por las leyes del país de origen. Primer tema. Ahora bien, nosotros aceptamos que una sociedad se constituyó en Suecia. ¿Qué puede hacer en la Argentina una sociedad constituida? Viene alguien y viene con su estatuto constituido. Dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, la ley dice que básicamente una sociedad constituida en el extranjero puede realizar en el país actos aislados y estar en juicio a raíz de esos actos aislados.
¿Cuáles son los actos aislados? Bueno, ahí se pelean unos y otros y la doctrina, y ustedes pueden encontrar, y sobre todo en los congresos de derecho societario, se pelea, no, esto no es un acto aislado, esto sí es un acto aislado, esto no. Si yo vengo y compro un inmueble porque se va a venir a radicar la empresa dentro de 6 meses, se va a venir a radicar a la Argentina, pero ¿dónde se va a radicar? Bueno, en algún lugar tiene que funcionar. No quieren alquilar, o si quieren alquilar, o quieren comprar, pareciera ser que es un acto aislado. Pareciera ser, y que es lógico. Vengo, no dejemos la compra. Vengo y digo, bueno, quiero alquilar una oficina de 200 metros. Presento el estatuto, digo, soy yo el que representa acá, y firmo. Muy bien, eso sería un acto aislado. Mañana alquilo, estoy amueblando, estoy viendo, entrevistando gente para ver, ni siquiera tomo personal, estoy entrevistando gente para que a futuro poder tomar empleados, para tener más o menos haciendo entrevistas con una, supongamos, una de estas empresas que hacen empresas de personal. Muy bien, es un acto aislado. Supongamos que surgen problemas, que yo no pago el alquiler, o que me quieren cobrar más alquiler, o que pago fuera de término. Finalmente, no nos ponemos de acuerdo y terminamos en juicio. El representante que en nombre de esa sociedad constituida en el extranjero alquiló para la sociedad el inmueble puede estar en juicio. Entonces, puede realizar actos aislados y estar en juicio. Cuando yo les digo que la doctrina se pelea a ver cuál puede ser, es porque empiezan a pensar, no, pero si en definitiva, si llega a salir una ley de alquileres que el gobierno declare la emergencia locativa y amplíe los plazos. En ese caso ya no sería un acto aislado, porque el día de mañana el locador no va a poder terminar con el contrato porque el gobierno habría ampliado los términos. En este tipo de discusiones que se logran atrás de un escritorio y haciendo elucubraciones tenebrosas, salió un autor, un excelente profesor de Derecho Societario, que sugirió crear un registro de actos aislados. Imagínense, entonces, comprar 1 kilo de almejas sería un acto aislado, y no sé, veremos a qué se dedica, depende, vaya al restaurante, no, cómo, alquilar, comprar un escritorio, ir al cine, sería una locura. Entonces tiene que privar el sentido común para decir un acto aislado. El acto aislado no es que no va a tener ninguna relación con la sociedad. Evidentemente que va a tener algún vínculo. O vengo a contratar una empresa que me haga una selección de personal, por ejemplo. Mire, me voy a radicar en la Argentina con este ramo, o en este ramo, lo que estoy buscando es un perfil. Quisiera que ustedes me hagan una selección de 20 personas con este perfil. Eso es un acto aislado. Entonces, creo que si todos nosotros pensamos en acto aislado, vamos a llegar claramente a la idea. Entonces, ¿puede una sociedad constituida en el extranjero, sin necesidad de inscribirse acá, sin necesidad alguna de ir ni a RGJ, ni a ninguna autoridad de persona jurídica, en ninguna provincia, puede presentarse acá, concluir un acto aislado? Y si después
a raíz de ese acto tiene que ir a juicio, puede estar en juicio. Esto queda claro y es lo que dice el artículo. Ahora bien, luego, en 3 incisos, de algún modo va subiendo un poquito las exigencias. ¿En qué sentido? Dice, para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, o sea, para realizar la sociedad extranjera, actos comprendidos en su objeto social, aquí en la Argentina, o establecer sucursal, asiento u otra especie de representación permanente, debe, en primer lugar, acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. Nuevamente, la Argentina hace aplicación de el concepto de reciprocidad y acepta, como ya dijo, que la existencia y forma de la sociedad constituida en el extranjero se rige por las leyes de su país. Vale decir que deberá traer, acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país. Ejemplo, va a tener que traer su estatuto inscripto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tenemos otros aspectos. Si es una sociedad sueca, vamos a necesitar la traducción, legalizada la firma del traductor por el Colegio de Traductores Públicos, y vamos a necesitar que ese estatuto inscripto en Suecia sea legalizado vía consular, es decir, un trámite que se hace ante el cónsul argentino en Suecia, se le presenta y se le pone un apostillado. Un apostillado, es como si fuera una estampilla, y se lo autoriza con eso a presentarse acá. Entonces no es solo que vengo con el estatuto en sueco y lo presento acá. Tengo que traducirlo, es decir, legalizar la firma en el Colegio de Traductores Públicos, del traductor que haya actuado, y legalización consular del documento. Después dice, acuérdense que esto es para realizar actos en la Argentina comprendidos en el objeto social de la sociedad constituida en el extranjero, para radicarse acá o abrir una representación permanente o sucursal. Luego, acreditar la existencia, fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en la República. Entonces, voy a tener que presentar a la Inspección General de Justicia o a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia o a la autoridad en materia de personas jurídicas de cualquier otra jurisdicción provincial el estatuto con las legalizaciones y traducciones, una nota con el domicilio, acuérdense, es jurisdicción, y también habrá que establecer calle y número, que es la sede, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en la República. Nuestra ley lo exige específicamente para las que son las que a nosotros nos importan, las SRL y las sociedades anónimas. Hay que publicar en el Diario de Publicaciones Legales. Vayamos al artículo 10 de la ley. Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones
deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales correspondiente un aviso que deberá contener, y acá dice, en oportunidad de su constitución, tales cosas, en oportunidad de la modificación del contrato o disolución, tales otras cosas. Es decir, en este caso, ¿qué va a tener que publicar? Lo que le está pidiendo específicamente fijar un domicilio, cumpliendo con la publicación e inscripción. Va a tener que publicar tanto el domicilio como los elementos esenciales de ese contrato social de la sociedad constituida en el extranjero, una vez traducida y todo. Y por último, justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará. ¿Cómo se justifica? Mediante la decisión del órgano de gobierno de la sociedad constituida en el extranjero que decidió establecer una sucursal de Volvo en la Argentina. Entonces, ¿qué va a tener que acreditar ante la IGJ o similar? El estatuto legalizado, traducido con la intervención consular y el traductor público con firma legalizada, más esta decisión de crear la representación permanente tomada por el órgano sueco, que va a ser el órgano de gobierno de esa sociedad, también traducida, legalizada consularmente, los mismos requisitos que vimos para el estatuto. Justificar la decisión, es decir, ¿por qué usted quiere o va a hacer? Porque lo dice el órgano de gobierno de nuestra sociedad en Suecia. Si se tratara de una sucursal, determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales. ¿Qué son las leyes especiales? La ley de inversiones externas, la ley de inversiones extranjeras establece para determinar si una ley es sociedad local de capital extranjero o es una sociedad extranjera de capital local. Bueno, no importa, no nos importa en este momento. Lo que sí nos importa es qué ocurre cuando una sociedad constituida en el extranjero decide realizar actos comprendidos en su objeto social acá, o establecer sucursal o representación permanente. En todos estos casos deberá hacerlo. Ahora, ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo la sociedad de allá, en el caso de que solo tenga que hacer, que cumplir un objeto establecido en su objeto. Si es representación o lo que sea, quien está haciéndolo es la sociedad, se imputan a la sociedad de acá, aunque tiene efectos con relación a la sucursal o representación permanente en la Argentina. Pero todavía no han venido a la Argentina a constituir una sociedad ellos, sino que seguimos hablando de la sociedad extranjera que viene a establecer una sucursal. La sucursal no es otra sociedad, es una filial, o viene a desarrollar algún acto del objeto. Ejemplo, importación de algunos autos, o sea, importar, para nuestro caso es importar, de ellos sería exportar hacia la Argentina algunos de los autos Volvo. Muy bien. Esto, lamentablemente, hay que seguir, para comprenderlo bien, hay que seguir la norma o lo que establecen los artículos. El 119 habla
de tipo desconocido. Y dice el artículo 118, lo que vimos recién, los requisitos, se aplicará a la sociedad constituida en otro Estado bajo un tipo desconocido por leyes de la República. Nosotros tenemos 6 tipos, que ya sabemos cuáles son, tipos societarios. Puede venir un tipo societario que lo desconozcamos, que no exista acá en la Argentina, que sea una sociedad, ejemplo, la sociedad simplificada por acciones, existen en la Argentina o por acciones simplificadas, existe en la Argentina hace 2 años y medio, más o menos 3 años. Muy bien. Acá no existía, en otros países ya existía. Supongamos que se presentaba acá, bueno, entonces puede hacerlo, pero corresponde al juez de la inscripción, en realidad corresponde a la autoridad de contralor en materia de personas jurídicas, sea judicial o administrativa, determinar las formalidades a cumplir en cada caso. Es decir, le va a decir, mire, este tipo societario, acá lo desconocemos. Usted puede hacer todo lo que dice el artículo 118, pero vamos a revisarla. Entonces va a tener que cumplir estas formalidades, con sujeción al criterio del máximo rigor previsto en la ley. ¿Qué es esto de sujeción al criterio del máximo rigor previsto en esta ley? Con las exigencias de las sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas son el tipo societario que mayores exigencias debe cumplir desde el punto de vista reglamentario para poder funcionar. Entonces le podrá decir la Inspección de Justicia, en el caso, bueno, usted para poder realizar o establecer esta representación permanente, dado que es un tipo societario desconocido para nosotros, usted deberá presentar los balances a la inspección anualmente, hacer un cierre de ejercicio y deberá presentar los balances. Usted deberá, no sé, algo que se le exige a las sociedades anónimas, y eso es el criterio del máximo rigor. Es obligatorio para dicha sociedad, dice el artículo 120, llevar en la República contabilidad separada y someterse al contralor que corresponda al tipo de sociedad. Entonces, dado que va a realizar actos en la Argentina comprendidos en el objeto social, o establecer sucursal o representación permanente, va a tener que llevar una contabilidad aquí en la Argentina sujeta a los lineamientos que establece el Código Civil y Comercial respecto de cómo se lleva una contabilidad legal y de acuerdo a los artículos 61 y siguientes de la ley, que se refiere específicamente a balance, estado de resultado, memoria, informe de la sindicatura, reservas. Va a tener que cumplir con esto. El representante de sociedad constituida en el extranjero contrae las mismas responsabilidades que para los administradores prevé esta ley, y en los supuestos de sociedades de tipo no reglamentados, la de los directores de las sociedades anónimas. O sea, 59 y 274. Ya lo van anotando ahí. ¿Cuáles son las responsabilidades? Responden ilimitada y solidariamente los administradores de esas representaciones o sucursales establecidas en el país, responden con sus bienes personales, y si son más de uno, responden solidariamente. A cualquiera de ellos se le puede exigir el total de la deuda. Volvemos ahora, porque tiene que ver esto con el 118. ¿Se acuerdan ustedes que el 118 hablaba de que la sociedad extranjera puede realizar
actos aislados, o sea, constituida en el extranjero, puede realizar actos aislados y estar en juicio. Acá aclara un poquito esto. El emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en la República, emplazamiento a estar en juicio, ¿no? Originándose en un acto aislado en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio, el que alquiló el local. Si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación en la persona del representante. Tanto, les aclaro, tanto el artículo 121 como el artículo 122 son obvios. Ustedes claramente me iban a decir cuál es la responsabilidad que le cabe a los administradores. Y la del 59, si le cabe a todos, ¿cómo no le va a caber a esto? Es decir, una cosa es que los extranjeros tengan los mismos derechos que los argentinos, y otra cosa es que tengan más derechos. Entonces, más derechos no pueden tener, entonces tienen lo mismo. Y el emplazamiento en juicio sabemos, y si es un acto aislado, y en la persona que llevó a cabo el acto aislado. Si es por una representación, y en la persona del representante. Clarísimo. Vamos a los dos casos más importantes que tiene ahora este capítulo, ¿no? Que es cuando quieran constituir una sociedad. Dice, para constituir sociedad en la República, o sea, la sociedad constituida en el extranjero quiere constituir una sociedad en la República, deberá previamente acreditar ante el juez de registro, reitero, juez o autoridad administrativa en materia de personas jurídicas, que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en el registro público, acá dice de comercio, y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones. En su caso, todavía no funciona ese Registro Nacional de Sociedades por Acciones. Con lo cual, la sociedad dice, vamos a crear Volvo Argentina. Vamos a crear Volvo Argentina. Entonces, vienen acá y dicen, ¿qué le va a exigir para crear Volvo Argentina? ¿Qué le va a exigir la autoridad argentina? En primer lugar, le exige el contrato constitutivo, todas las reformas que haya tenido, y debidamente inscripta. Como esto normalmente está en un idioma extranjero, lo que ya les dije, traducción, legalización colegio de traductores, legalización o apostillado vía consular, y después recién presentarlo ante la Inspección General de Justicia en la capital federal o quien sea en las provincias. Estamos hablando de una sociedad que quiere constituir una sociedad en la República. Volvo, y quiere constituir Volvo Argentina. También rige esto si la sociedad lo que quiere es comprar la porción mayoritaria de una sociedad argentina. También se le exige esto. Es lo mismo, no lo dice, pero es lo mismo lo que se le va a exigir. Normalmente porque si compra el paquete accionario va a ser controlante. Todavía no vimos esto todavía. Pero bueno, quedémonos con la explicación que yo doy. Por último, vamos al 124, que se refiere a las llamadas sociedades offshore, costa afuera. ¿Qué son las sociedades offshore? Están previstas en algunas legislaciones y son aquellas que, como condición para constituir en un determinado país la sociedad,
su objeto lo vayan a cumplir fuera de ese país, es decir, en el extranjero. Por ejemplo, Uruguay, no tan lejos, tiene en su legislación sociedades offshore, que se constituyen en el Uruguay, pero es condición de constitución que el objeto lo vayan a cumplir a otro país. ¿Qué dice esto? ¿Qué ocurre? Muchas veces esto se utiliza para burlar la ley argentina. ¿Por qué? Porque gente que acá no podría constituir una sociedad, porque tiene antecedentes penales, porque tiene 2 quiebras, porque lo que fuera, porque lo que sea, va, constituye una sociedad en otro país donde no le piden nada y después termina trabajando, su principal objeto, la sociedad, lo desarrolla aquí. Entonces sería una forma de defraudar a la ley argentina. Vamos a ver qué dice el artículo. La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento. Vale decir, yo vengo y quiero decir, yo tengo una sociedad offshore en las Islas Caimán. Muy bien, traduzca todo, habilítelo consularmente, haga la traducción y venga e inicie de nuevo el trámite y constitúyase como una sociedad de acá. O sea que no les sirve de nada. Tiene que hacer todo el trámite. ¿Por qué? Porque de ese modo, con el control de legalidad, la inspección de justicia o autoridad de personas jurídicas, autoridad provincial de personas jurídicas, se garantiza de que no se está defraudando o actuando en fraude de la ley nacional. Entonces, esto es de la mayor importancia. Con esto, a ver, quiero ver algo si no nos quedó alguna cosa. Muy bien. No, tenemos, ya hemos visto todos hasta del punto 5 al punto 9 incluido, porque habla normas sobre prevención de lavado de activos, pero eso hay una remisión a la última unidad, que eso se va a ver en la parte cuando veamos derecho penal económico, que hay algunas normas. Así que la clase de hoy no seguimos más nada, habilitamos la instancia de preguntas vía el chat. ¿Tenemos preguntas? Preguntas. A ver. A mí me dicen, a mí no me quedó claro, para tener una medida cautelar, luego que tener... No, el tema es esto. Cualquier medida cautelar, como se decide por el juez inaudita parte, es decir, sin haber escuchado al demandado, sin que éste se haya podido defender, contestado demanda o presentado prueba, el juez fija una contracautela. ¿Qué quiere decir? Fija una cantidad de dinero que puede ser constituida mediante una caución, un seguro de caución o lo que fuere, para el supuesto de que la medida pedida por el socio no tenga fundamento legal.
entonces para responder por los daños y perjuicios que se hubieran derivado por esta acción del socio, que está pidiendo ya sea la designación de un veedor, de un coadministrador o de un administrador. Eso es la contracautela, una cantidad de dinero que hay que depositar a la orden del juzgado. Sociedades offshore son aquellas que se constituyen en un país extranjero con la condición de que el objeto se cumpla en otro país. Y es el caso que yo les di de sociedades que son paraísos fiscales por ejemplo, Caimán, o también en el estado de Delaware en Estados Unidos, o bien como tiene la República Oriental del Uruguay. Preguntan acá, ¿cuál sería la diferencia en los requisitos para una sociedad extranjera que quiere realizar actos de su objeto acá en Argentina y una empresa extranjera que quiere crear una sociedad acá? Bueno, la que quiere crear una sociedad acá tiene mayores exigencias, porque el 123 le pide primero acreditar que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos, inscribir acá el contrato social y las reformas que hayan tenido y demás documentación habilitante que le hayan dado en el país de origen, y también los poderes que le hayan dado a los representantes. En cambio, ¿hola? Se me cortó, me parece. No, se escucha, Marcelo. Bueno, yo perdí ¿Se escucha? No importa, sigo. Entonces, lo que pasa es que me van a tener que decir, si vos tenés preguntas, decímelas porque a mí se me apagó la pantalla. Dale, listo. Dale. Pero se escucha perfecto, podés continuar. ¿Estás, Marcelo? ¿El resto me escucha? Ok, termino entonces con las preguntas yo hasta que Marcelo se vuelva a enlazar. Había quedado en la diferencia entre los requisitos de una sociedad extranjera y había mencionado el tema de lo que son el artículo 121 de la ley. Después continúa otra pregunta con ¿actos aislados serían actos esporádicos? Sí, es un acto en particular, es un acto aislado. Pero la doctrina está bastante peleada en el tema respecto de qué considera acto aislado y qué no considera acto aislado, y Marcelo dio el ejemplo de la adquisición de un inmueble para una sociedad, y hay parte que la considera como aislado de la doctrina y hay parte que no. Por lo tanto, es un tema bastante áspero y han escrito bastante los autores al respecto. Pero en principio nosotros vamos a tomar que son ocasionales, que es un acto en particular. Ok, y otra pregunta que me están haciendo es la de repetir medida contra cautela. Contra cautela es cuando nosotros pedimos una medida cautelar, lo que le vamos a pedir al juez es que disponga la inmovilidad de algún bien cautelarmente a resultado del juicio, y sobre el mismo lo que vamos a pedirle es que, a fin de no causar ningún daño, el juez lo que nos va a pedir es que busquemos subsanar ese daño y asegurar que si ante la ocasionalidad de un daño vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder? Vamos a responder o fijando una póliza de caución, o depositando un bien en garantía, o depositando dinero en garantía, todo a disposición de su señoría. Ahí volví, no sé si me escuchan. Sí, ya te escuchamos, Marcelo. Bueno,
No sé si Estábamos en la medida de contracautela nuevamente que habían preguntado. No sé si lo llegás a ver, Elisa, que lo preguntó ahí en la conversación, en el chat. Está bien, ya lo contestaste. Sí, sí. Muy bien. Acá dice Selmira Domínguez, el tipo desconocido entonces tiene que cumplir lo del artículo 118 y responder solidariamente. Depende. El tipo desconocido tiene que ser juzgado con el criterio del máximo rigor por la autoridad en materia de personas jurídicas. ¿Qué significa eso? Que le va a exigir generalmente todo lo que se le pide a las sociedades anónimas. No, eso nada más, pero no necesariamente va a ser responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria va a surgir solo en el supuesto de que haya una infracción en los términos del artículo 59 o 274. ¿Alguna pregunta más que tengan para realizar por medio del chat? Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Bueno, entonces, No. Listo, entonces, buen fin de semana para todos. Ok, buen fin de semana, Marcelo. Chau, Buen fin de semana luego. para todos. Hasta luego.